Volvemos a Dimensión 5.0. Arranca entonces formalmente, especial las efemérides, el programa con la entrevista, el entrevistado, lo sustancioso de este programa. Ya les anticipamos, ya lo presentamos, Alejandro Bustamante, CEO y fundador de SBH Vehículos Eléctricos. Buenas tardes, ahora sí, Alejandro, bienvenido. Buenas tardes, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias y un placer estar en tu programa. Bueno, muy bien. Un placer recibirte aquí en nuestra casa, en la RZ. Gracias. Para empezar a conocerte y entrar en temas, primero me gustaría que puedan los oyentes saber quién es Alejandro Bustamante, no sé, en qué barrio vive, dónde se crió. Vamos a poner contexto. Vamos a poner contexto. Soy oriundo de Bellavista, zona oeste. Nuestra empresa SBH Vehículos Eléctricos tiene 35 años en el mercado comercializando y dando servicio postventa a los vehículos eléctricos en Argentina. Fuimos los primeros, por allí por fines de los 80, por idea de mi padre, Silverio, traer vehículos eléctricos, en aquella época los carros de golf de 4 ruedas, que se utilizaban para jugar golf, donde llevaban 2 bolsas, iban 2 personas y ellos podían circular en la calle, ¿no? Podía circular en la cancha de golf, en un caminito, claro, que se le realizaba. En el ámbito privado. En el ámbito privado únicamente. Claro. Esto era para el ámbito privado. Y en los 90 ya trajimos los primeros vehículos, comenzamos a comercializarlos y después de un año y medio nos dimos cuenta que era un nicho de mercado muy, muy acotado. Claro. Entonces empezamos a crear nuevas necesidades para, por ejemplo, hacerle un área de carga atrás al carro de golf, una caja de carga para llevar herramientas, llevar determinados insumos para mantenimientos en las plantas industriales o en los campos deportivos. Después empezamos a carrozar vehículos para seguridad, donde en los años 90 empezó a tener mucho auge lo que era el country, entonces claro, había empresas de seguridad privada y los countries les exigían móviles silenciosos para hacer las recorridas o los rondines de seguridad, entonces estos vehículos se adaptaban a eso, nosotros creamos esa necesidad. Después también teníamos vehículos de 4 y 6 pasajeros que se utilizaban muchos para los aeropuertos, para el uso interno, incluso en el country también para transportar determinadas personas. También vehículos que le decíamos ambulancia para sacar a los deportistas cuando tenían un golpe o una lesión en un campo deportivo que podía ser de rugby, de hockey, de fútbol, para trasladarlo hasta el borde de la cancha. Después de ahí lo asistía el médico. Bien. Digamos que la movilidad eléctrica existe, como decías vos, desde los 80 sin saber ni darnos cuenta de que era movilidad eléctrica. No, ahí no nos dábamos cuenta. Ahí nosotros como emprendedores era una necesidad de venta y creábamos necesidades, pero en ningún momento se nombraba el cuidado del medio ambiente, claro, o si iba a circular en la vía pública. No se hablaba de eso. Jamás imaginaste que algo que tenía que ver con el carrito de golf el día de mañana podía estar circulando en una vía pública. No, en ese momento no nos imaginábamos. Ajá. Y bueno, seguimos trabajando durante muchos años en toda la República Argentina, en el mercado siempre del área privada. Y en el año 99 se hace una gran exposición en la rural, donde en aquella época la rural era la exposición número 1, porque era el predio ferial de Palermo en realidad, claro, que venía a la feria ganadera y ahí se exponía todo, venían las marcas de autos inclusive. Y en ese año nosotros decidimos traer un City Car de la marca GEM, como para dar un pasito más, siempre para el área privada. Pequeña aclaración, City Car, pero para el área privada. Ajá. ¿Qué vendría siendo? Un City Car es un poquito más, es decir, los City Car en Estados Unidos podían circular en la vía pública. Es un auto que tiene una categoría
distinta al carro de golf. El carro de golf es para área privada, no tiene medidas de seguridad. El Citicar ya tiene determinadas medidas que permite circular en ciudad o en determinados lugares de ciudad. ¿Sí? Perfecto. Pero también digamos, el objetivo era traerlo para comercializarlo en el área privada, porque era un vehículo distinto, de otro porte, y los comercializamos hasta el 2001, del 99 al 2001. En el 2001 cambia la economía y se hacía costoso comercializarlo por la diferencia cambiaria. Entonces tuvimos que hacer un impasse, continuamos con los vehículos de golf, cambiamos de marca, estábamos de Easy Go, nos fuimos a Yamaha Golf Car y continuamos hasta el 2010. Implementamos también el servicio de renta, es decir, siempre fuimos incorporando algo nuevo y crear otra necesidad para poder seguir creciendo y seguir sosteniéndonos en el negocio. Perfecto, digamos que de carros de golf son especialistas. Y sí, yo diría que quien sí. Quien esté buscando un carro de golf tiene que ir a SBH. A SBH porque nosotros tenemos, es decir, pensemos que en fines de los 80, principios de los 90, nosotros teníamos que instruir a nuestra propia gente, es decir, ¿qué hacíamos? Hacíamos los cursos en Estados Unidos para la reparación y el servicio técnico, y acá no había gente que reparaba porque no conocía. Entonces tomábamos personal que tenía un conocimiento de mecánica o de electrónica y los capacitábamos, les enseñábamos. Es decir, los primeros salieron de nuestra empresa. Hoy hay muchos. Entonces. Hicimos escuela sin hacer escuela. Bien. Después, bueno, en ese camino que contás hubo un cambio, hubo necesidades creadas, como bien lo marcás. Y al principio, como decías, no imaginabas el día de mañana tener un vehículo de ese tipo o derivado de vehículo de ese tipo circulando en la calle. ¿En qué momento entonces empezó a tomar forma lo que por ahí algunos sí escuchó por las redes de Zero Electric? Nosotros en el 2009 ya estábamos buscando otra opción para incorporar, y la idea era tener un vehículo de más porte, siempre pensando en el área privada. Es decir, de mayor envergadura de lo que era un carro de golf. ¿Por qué? Porque podíamos trabajar en el mercado privado, en la industria, donde por ahí tenía que llevar más peso o tenía que tener más autonomía. Entonces era un vehículo de otro porte, siempre para el área privada. Y en el 2010, recorriendo Google, veo que pongo vehículo eléctrico argentino fabricante y aparece Zero Electric, que no lo conocía. Así, lo puse y apareció. Bueno, miré el proyecto porque conocí de muchos proyectos, pero no llegaron a concretarse, y me pareció interesante, y bueno, me contacté con Pablo Naya, que es su CEO fundador, y después de tener la primera entrevista, ellos estaban en la empresa Dadal en aquel momento, no donde están ahora, que fabricaban motos, Dadal, y ahí tuve la primera reunión y me gustó el producto y le dije que quería ser el distribuidor. Y en aquel momento me dice, pero no tenemos para circular, no tenemos la ley que nos permita circular en la vía pública. No importa, le digo, nosotros con el conocimiento y la experiencia que tenemos en el mercado privado podemos venderlo en el área privada sin problema. Así que a partir del 2010 comenzamos en el 2016 empezamos Pablo comienza en el 2010. Pablo comienza en el 2010. Yo lo conozco en el 2016. Bien. Pablo en el 2016 tiene el primer prototipo y en el 2017 nosotros los pensamos a comercializar en el área privada. ¿Sabés si él ya tenía en su cabeza querer incorporar estos autos a la vía pública o simplemente los fabricó? Él los fabricó para la vía pública. Sí, su meta era la vía pública. Digamos que le diste una salida que quizás no la había pensado. Exacto. Cuando nos conocimos, él vio que había una posibilidad en el área privada, porque yo lo hablamos en esa charla, y le digo, nosotros los podemos vender, y vio una oportunidad y aceptó, y empezamos a venderlo en el área privada. Exacto. Pero el Zero Electric se hizo para la vía pública.
hoy por hoy es un mercado que abunda en este tipo de ofertas como las de Zero Electric. Digamos, ¿hay competencia? ¿En qué estado está esa movilidad eléctrica de City Cars, digamos? De la categoría L. Exacto. La categoría L hoy, digamos, tuvo, si bien en el 2000, nosotros empezamos a trabajar en el 2016, uh-huh. En el área privada, en el 2017, incluso en el 2016, en algunos casos, importadores de motos, o incluso nosotros nos trabajábamos con ordenanzas para poder circular en un municipio, porque no había una ley. Bien. No estaba el decreto todavía anexado a la ley. Entonces, para poder estar en la vía pública, si el municipio hace una ordenanza para circular únicamente en el municipio, vos tenés autorización, vos podés circular. Trabajamos con algunos municipios, pero la mayoría quería que esté la ley a nivel nacional, claro, para que poderlos patentar, porque acá no lo podías patentar. Uh-huh. Entonces, se trabajó para eso, y en octubre del 2018 el decreto el 32-2018 justamente, donde habilita las categorías a circular en la vía pública. Vos me preguntabas si me hacías... Por los competidores, digamos, los competidores. Si es un mercado amplio, ¿están ustedes solos? Digo. Una vez que se votó la ley, uh-huh, gracias a Zero Electric, porque era un vehículo que ya estaba hecho, ya estaba aprobado, claro, ya estaba aprobado para poder homologar, ¿no? Después tardó un año la homologación. Uh-huh. Es decir, en el 18 de octubre sale la ley. En octubre del 2019 recién sale el primer vehículo eléctrico patentado. Por eso Zero Electric es el primer vehículo eléctrico patentado en la categoría L en Latinoamérica de industria argentina. Bueno, el primero. Un hito importante. Importantísimo. Porque fue el primero por esas circunstancias. Después de eso vinieron otros. Después de eso nosotros trabajamos, pero bueno, han venido importadores, han traído vehículos de otro porte, es decir, fue un furor en lo que fue el 2000, después tuvimos la pandemia, pero en el 2020, 2021, fue furor el tema de la movilidad eléctrica, y principalmente la categoría L, que es motos, monopatines, bicicletas, superando los 20 kilómetros tienen que tener determinados permisos, eléctricas estamos hablando, según lo que dice la ley. Pero sí, vinieron muchos competidores, principalmente motos importadas, muchas motos importadas, monopatines, viste que hay muchos negocios, incluso lo ves en Capital, sí. Pero la categoría L en sí, L6 y L7, que es la nuestra, son 2 o 3 competidores. Uno es el más fuerte, pero el resto, está trabajando, ¿no es cierto? Sigue siendo de nicho como eran los carros de golf de alguna manera. Sigue siendo de nicho. Pero bueno, estuvo bueno el contexto que diste como para entender por qué, digamos, sigue habiendo por ahí quizás tan pocos y por qué hoy podemos llegar a ver algunos en la calle. También esto que contabas de la ordenanza municipal. En alguno de los programas lo hemos tenido al ingeniero Fabián Ponzi, contaba esto también, esto es como un lado B de esto, que la Ley Nacional de Tránsito, se va tomando medidas según el municipio y el gobierno, esto es un desprendimiento de ello, digo, de alguna manera. Claro, porque mientras estuvieron la ordenanza y no estaba la ley, estaba todo bárbaro. Cuando sale la ley, uh-huh, en realidad todos los municipios tienen que anexarse a la ley, que muchos deberían adherirse, uh-huh, porque eso es a nivel nacional. De hecho lo han hecho. Entonces, una vez que ya salió la ley, ya la ordenanza ya no corre más. Claro. Es decir, tenemos ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Que es muy importante que la gente lo sepa, porque cuando vos tenés una ley y no una ordenanza, tenés una ley, vos tenés que cumplir